Imagina gastar más de 200 millones de dólares en un rascacielos de lujo, solo para terminar siendo un símbolo del fracaso arquitectónico más escandaloso de Nueva York. ¿Cómo ocurrió esto? Hoy hablaremos de la tragedia del One Seaport, el proyecto que prometía redefinir el skyline de Manhattan, pero que terminó siendo un desastre monumental. El One Seaport nació como un sueño ambicioso. Ubicado en el exclusivo barrio de South Street Seaport, en Manhattan, este rascacielos prometía elevarse como un símbolo de lujo y sofisticación. Diseñado para alcanzar los 200 metros de altura, el edificio ofrecería unas vistas inigualables del East River y la icónica Brooklyn Bridge. Con 57 pisos de apartamentos de alta gama, áreas de recreación de lujo y una fachada de vidrio que reflejaría el dinamismo de Nueva York, el One Seaport se presentó como un proyecto revolucionario en el mundo inmobiliario. En su lanzamiento, los desarrolladores, Fortis Property Group, no escatimaron en marketing. Diseñaron campañas publicitarias que destacaban no solo el diseño arquitectónico moderno, sino también la exclusividad de vivir en un edificio que sería la joya del skyline de Manhattan. Los precios de los apartamentos empezaban en 1.2 millones de dólares para las unidades más pequeñas y superaban los 20 millones para los penthouses de lujo. Sin embargo, detrás de este sueño radiante, se escondían problemas que nadie esperaba. La ubicación del proyecto era tanto su mayor ventaja como su mayor debilidad. Construir un rascacielos tan ambicioso junto al East River implicaba enfrentarse a los desafíos del terreno, compuesto por relleno urbano y sedimentos inestables. Pero la emoción del mercado inmobiliario y la ambición de los desarrolladores cegaron a muchos ante estos riesgos potenciales. Como sucede con muchas historias trágicas, los problemas del One Seaport comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Durante los primeros meses de construcción, surgieron retrasos que los desarrolladores atribuyeron a ajustes menores en los planes. Pero tras bambalinas, los ingenieros ya detectaban inconsistencias preocupantes en los cimientos. El suelo del área, compuesto por una mezcla de arena y roca blanda, requería una cimentación mucho más profunda y resistente de lo que se había anticipado. Sin embargo, con el objetivo de reducir costos y acelerar el cronograma, los desarrolladores optaron por un sistema de pilotes más barato y menos robusto. Fue el primer error crítico. Los primeros análisis estructurales comenzaron a mostrar que la base no estaba soportando adecuadamente el peso de los pisos superiores. Además, los ingenieros enfrentaban otro problema: el agua. La proximidad al East River significaba que cualquier error en la impermeabilización podía ser desastroso. Pronto, las filtraciones comenzaron a aparecer, inundando las áreas de construcción y deteniendo los trabajos por semanas. Para cuando la estructura alcanzó los primeros 20 pisos, los problemas se habían acumulado como una bola de nieve. Durante una inspección rutinaria, los expertos detectaron una inclinación de la estructura de más de 3 centímetros hacia el este. Aunque para un observador inexperto esto podía parecer insignificante, en un rascacielos de estas dimensiones, incluso una desviación mínima podía tener consecuencias catastróficas. Era un indicio de que los cimientos no estaban funcionando como se esperaba. El público no tardó en enterarse. Una noticia publicada por un importante diario neoyorquino tituló: "El One Seaport se está hundiendo antes de abrir". Esto desató una ola de críticas y preocupación entre los compradores, muchos de los cuales ya habían invertido millones en apartamentos que esperaban fueran entregados en los próximos años. Mientras tanto, los trabajadores en el sitio comenzaron a reportar condiciones peligrosas. En 2018, una tragedia golpeó el proyecto. Un accidente laboral cobró la vida de un obrero. Las investigaciones revelaron que la falta de medidas de seguridad adecuadas había contribuido al incidente, aumentando aún más la presión sobre los desarrolladores. Como si fuera poco, el cronograma de construcción se volvió insostenible. Cada retraso incrementaba los costos, que ya habían superado los 200 millones de dólares. Los inversores comenzaron a retirar su apoyo, y los bancos, que inicialmente habían financiado generosamente el proyecto, cerraron las líneas de crédito. Para los desarrolladores, era como intentar construir un rascacielos en arenas movedizas, tanto literal como figurativamente. En 2019, los rumores se confirmaron: el One Seaport estaba oficialmente paralizado. Los trabajadores dejaron el sitio, y la estructura quedó como un esqueleto de concreto y acero, una vergonzosa cicatriz en el horizonte de Manhattan. Los compradores, muchos de los cuales habían invertido los ahorros de su vida en los apartamentos, presentaron demandas colectivas contra los desarrolladores, alegando fraude y negligencia. El edificio inacabado pronto se convirtió en un símbolo de fracaso. Los vecinos del área comenzaron a quejarse del impacto visual y del peligro que representaba la estructura abandonada. Peor aún, el proyecto arrastró a Fortis Property Group a una crisis financiera que los dejó al borde de la quiebra. El sueño del One Seaport,
que prometía ser un ícono de Manhattan, terminó como una advertencia sobre los peligros de la codicia, la falta de planificación y el exceso de confianza. Hoy, la estructura inacabada sigue de pie, recordando a todos que incluso en el corazón de una ciudad como Nueva York, los fracasos monumentales son posibles. La historia del One Seaport no es solo una crónica de fracasos técnicos y financieros, sino también una lección cargada de implicaciones sobre cómo la ambición desmedida, la mala gestión y el desprecio por los detalles pueden llevar incluso a los proyectos más prometedores al colapso. Pero, ¿qué podemos aprender realmente de este caso? El One Seaport debía ser un símbolo de modernidad y exclusividad. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un recordatorio de cómo incluso los proyectos más ambiciosos están condenados si no se planifican adecuadamente. Uno de los mayores errores fue subestimar la complejidad del terreno en el que se construía. Los desarrolladores y arquitectos sabían que estaban construyendo junto al East River, una zona históricamente conocida por sus desafíos geotécnicos. Pero, en lugar de priorizar soluciones estructurales sólidas, eligieron abaratar costos. Este error crítico demostró que, en la ingeniería y la construcción, comprometer la calidad nunca es una opción. Además, el proyecto evidenció cómo la presión por cumplir con los cronogramas y los objetivos financieros puede llevar a decisiones catastróficas. Los retrasos y las filtraciones iniciales debieron haber servido como señales de alerta para realizar cambios radicales en el enfoque del proyecto. En cambio, los desarrolladores continuaron adelante, ignorando los riesgos en un intento desesperado por evitar pérdidas económicas inmediatas. Pero esa elección solo agravó el problema, convirtiendo un contratiempo manejable en un desastre de cientos de millones de dólares. El colapso del One Seaport dejó una marca imborrable en el sector inmobiliario de Nueva York. Después de este caso, los reguladores comenzaron a implementar normas más estrictas para proyectos que involucraban terrenos complejos o áreas de alto riesgo. Los códigos de construcción fueron actualizados para exigir análisis más exhaustivos del suelo y estudios geotécnicos obligatorios antes de aprobar proyectos de gran escala. Aunque estas regulaciones pueden parecer una carga para algunos desarrolladores, se convirtieron en una barrera esencial para prevenir futuras catástrofes. El One Seaport también afectó la confianza del público en los desarrolladores de lujo. Los compradores de apartamentos de alto costo comenzaron a exigir más transparencia sobre los procesos de construcción y a buscar garantías legales más sólidas en caso de que los proyectos no se completaran como se prometió. Este cambio fue un golpe significativo para el sector, ya que obligó a las empresas a ser más cautelosas y responsables, pero también aumentó los costos de desarrollo en una ciudad donde cada metro cuadrado ya es un lujo. La historia del One Seaport está llena de lecciones que trascienden el ámbito de la construcción. Este proyecto fallido nos recuerda que la ambición sin planificación es una receta para el desastre. Las siguientes son algunas de las principales lecciones que podemos extraer. Cualquier proyecto de gran escala debe comenzar con una evaluación minuciosa de todos los riesgos potenciales. Esto incluye no solo estudios técnicos, sino también un análisis financiero realista que contemple escenarios negativos. La elección de materiales y técnicas debe priorizar la seguridad y la durabilidad sobre el ahorro a corto plazo. Es crucial mantener una comunicación abierta y honesta con todos los involucrados en el proyecto, desde los inversores hasta los futuros propietarios. La confianza de los compradores y del público es fundamental, y ocultar problemas solo conduce a mayores consecuencias a largo plazo. Los retrasos y contratiempos son inevitables en cualquier proyecto. Lo que define el éxito es la capacidad de adaptarse rápidamente y corregir el rumbo cuando sea necesario. En lugar de apresurarse para cumplir con los plazos, los desarrolladores deben priorizar soluciones sólidas que garanticen la calidad del resultado final. Más allá del impacto financiero, el One Seaport dejó cicatrices visibles en el paisaje de Manhattan. Durante años, la estructura inacabada permaneció como un recordatorio físico del fracaso. Los residentes del área expresaron su frustración por el deterioro visual y el riesgo potencial que representaba una construcción abandonada en pleno corazón de la ciudad. El proyecto también generó un debate sobre el exceso de proyectos de lujo en Nueva York, en detrimento de desarrollos más accesibles para la población general. Mientras que edificios como el One Seaport se dirigían a una élite económica, la mayoría de los neoyorquinos seguían enfrentándose a una crisis de vivienda. Este contraste avivó la discusión sobre las prioridades urbanas y la responsabilidad social de los desarrolladores. La tragedia del One Seaport no solo es una historia de fracasos empresariales, sino también una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la negligencia. Este rascacielos pudo haber sido un icono de Nueva York, pero terminó como un testimonio del lado oscuro de la ambición humana. Y así, el One Seaport quedó como un monumento al fracaso, una advertencia en el horizonte de Nueva York para todos aquellos que persiguen sueños ambiciosos sin un plan sólido.
¿Cuántos proyectos más caerán en la trampa de la avaricia y la falta de previsión? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Suscríbete y acompáñanos en nuestra próxima historia sobre megaconstrucciones.